¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es miércoles, un miércoles bien ventoso hemos tenido, ¿eh? Es 12 de noviembre y estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión. Ojalá nos hayan elegido en este rato. Tenemos muchos contenidos para compartir con ustedes. Esperamos que les interesen, que les entretengan, y voy a empezar destacándoles el final de este programa. Además, es un final novedoso, nuevo. Estrenamos hoy una nueva sección, se llama En Primer Plano. Lo que pretende es hablar de tú a tú con un personaje pues que tenga un bagaje personal y también profesional importante, pero aquí vamos a hablar de tú a tú, de persona a persona, de muchas cuestiones relacionadas con la vida. Hoy Javier Rojo, que hasta hace no mucho tiempo era fiscal jefe provincial de Ávila, acaba de jubilarse, estará con nosotros para hablarnos de su vida hasta donde él quiera. Ese es el último de nuestros asuntos, pero hay más. Además, tendremos en plató a responsables de la Hermandad de la Esperanza para hablarnos de su próxima edición de carrera solidaria Zancadas de Esperanza. Vendrán acompañados de algunos de los miembros de la Asociación del Tercer Sector beneficiada, Alzheimer Ávila. Iremos en busca de Óscar Arroyo. Le conocemos como pianista, pero ahora también como escritor del libro Todo lo cría la tierra, que bucea en la memoria. Y estarán con nosotros administradores de fincas para hablarnos de la vivienda y de los problemas de las comunidades de propietarios. Hoy la soledad no deseada, rodeados de vecinos, será el tema central. Bueno, pues de todo eso queremos hablar y queremos compartirlo, sobre todo y fundamentalmente con ustedes. Empezamos con una entrevista que periódicamente tenemos pues una vez al año, y ya son 8 los que lleva la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza desarrollando esta carrera solidaria llamada Zancadas de Esperanza. 8 años, que se dice pronto, que ya han consolidado entre la población abulense y algunos otros que se aventuran a participar en esta carrera, y que, como les digo, tiene un proyecto solidario en última instancia, en esta ocasión con Alzheimer Ávila. Para hablar de todo eso tenemos a Sergio Fernández, que es el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. Bueno, tiene un nombre mucho más largo, él nos lo cuenta ahora. Buenas noches, Sergio. Buenas noches y encantado de estar aquí un año más, Ana. Muchas gracias por recibirnos y nada, vamos a hablar de esta 8ª edición de la carrera solidaria Zancadas de Esperanza. Sí, señor. Que la cogemos con muchas ganas. ¿Cómo se llama la hermandad? Tiene un nombre largo, a ver. Bueno, primero nos lo tiene que permitir, nos lo tiene que aprobar el obispado, pero Hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud en su prendimiento, Nuestra Señora de la Esperanza y San Juan Bautista. Bueno, que se nos salía del rótulo como... Vulgarmente, Hermandad de la Esperanza de Ávila. La Hermandad de la Esperanza, y aquí está Sergio, que ya lleva también unos cuantos años al frente de esta hermandad, sorteando muchas dificultades y algunas de ellas con un carácter solidario como esta que nos ocupa ahora. También nos acompaña Ana Isabel Huerta, ella es la terapeuta ocupacional de Alzheimer Ávila. Buenas noches, Ana Isabel. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien. Bueno, tú no conocías el plató, es la primera vez que vienes aquí, ¿a gustito? Sí, primera experiencia y bien. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar con ellos dos de este proyecto que se fraguó. No sé cómo surgió, Sergio. Vamos a hacer historia, si te parece, de lo que es la carrera Zancadas de Esperanza. Ya todo el mundo sabe de lo que hablamos. La conoce. Pues ha costado mucho que todo el mundo la conozca, y la verdad es que los comienzos no son fáciles, pero nada, todo comenzó una tarde comiendo en mi casa. Mi hermana es muy friki de estas competiciones deportivas, lo contrario que yo, ¿vale? Pero antes de ser yo presidente, ya estuvimos hablando de la posibilidad de hacer esta cita solidaria y deportiva, ya que veíamos la gran acogida que tenían otro tipo de pruebas en la ciudad de este tipo, y por lo tanto veíamos que se podría explotar para llevarlo
a la caridad de la hermandad y por lo tanto que la hermandad lo organizase y que todos los beneficios íntegros fuesen a una asociación cada año del tercer sector. ¿Y cuántos de vosotros estáis involucrados en Zancadas de Esperanza? De la hermandad, que trabajen y por ejemplo estén de voluntarios el domingo, este domingo 16, hay alrededor de unas 100 personas. Sí, porque no lo hemos dicho, es este domingo, día 16, es cuando se celebra la carrera. Ha habido días, ha habido años con mucho frío, con muchas inclemencias. Esperemos, bueno, que este domingo sea un poco más tranquilo, aunque a lo mejor llueve, no sé. Sí que es cierto que ha habido años con mucho fresquito, pero tampoco vamos a pedir más a un noviembre en Ávila. Al final lo importante es que a pesar del frío, a pesar de que a veces hace mal tiempo, la gente se arropa, se pone 2 capas de ropa y va a la Plaza del Mercado Chico a participar porque saben que van a pasar un día de deporte, solidaridad y en familia y amistad, que es lo importante y lo que queremos mostrar a todo el mundo. Desde luego que sí. Y luego todo eso que recaudéis irá destinado al Alzheimer Ávila. Ana Isabel, cuéntame cómo habéis recibido la noticia de que bueno, ese dinero va a ir para vosotros. Luego me contarás algún proyecto en el que vayáis a utilizar el dinero, pero cuéntame primero cómo habéis recibido la noticia. Bueno, pues para nosotros ha sido una alegría, ha sido una suerte que bueno, hayamos sido elegidos los beneficiarios de lo recaudado en la carrera. De hecho, para nosotros ha sido eso, una suerte, y un poco el proyecto para lo que va a ir destinado es el Rincón de la Esperanza, que es un poco equipar la sala multisensorial del centro de día de Alzheimer Ávila, y además dentro de ello pues un programa itinerante de estimulación sensorial para pueblos de la provincia. Ah, bueno, muy interesante, ¿eh? O sea, abierto a también población de la provincia que necesita ese rincón de la esperanza, que bien elegido el nombre, ¿eh? Saben cómo tocarnos la fibra. Hombre, claro. Bueno, Sergio, háblame un poco ya de la parte más práctica de cómo se organiza una carrera de estas características, si el itinerario va a ser el habitual. Bueno, háblame un poco de todo eso. Pues bien, ya la llevamos organizando 8 años. La idea y la base y los cimientos sobre los que fraguamos esta carrera, como ya hemos dicho, es que cada año fuese destinado los beneficios íntegros a una asociación del tercer sector de Ávila. Así lo hemos hecho durante estos años, hasta llegar a esta 8ª edición, dando una cantidad mayor a 48.000 euros. En estos 7 años anteriores. Esperamos que al año que viene estemos hablando de 59.000 euros, 58.000 euros. Eso querrá decir que este fin de semana, este domingo, hemos sacado pues 10.000 euros, 8.000 euros. ¿Qué es lo que esperáis más o menos? Es lo que esperamos más o menos a favor de la Asociación de Alzheimer. Sí que es cierto que los comienzos, como hemos dicho antes, pues no son fáciles, pero también hay que reconocer y he de reconocer que desde el primer año toda la gente de la ciudad se involucró, se volcó en este proyecto y vio la posibilidad de poder ayudar a esas asociaciones a través del deporte. ¿Por qué? Porque el primer año la verdad es que nos cogió sin tiempo. Nosotros siempre decimos en La Esperanza que siempre vamos a última hora, y es cierto. Nos gusta trabajar bajo presión. Entonces el primer año lo presentamos en el ayuntamiento en agosto, a mediados de agosto. El ayuntamiento en esa época confió en nosotros, nos dio las posibilidades, las facilidades y los permisos para llevarla a cabo, y ya el primer año superamos los 500 participantes, que no está nada mal para ser una primera edición que fue a favor de la Casa Grande de Martí Herrero. Luego a partir de ahí pues hemos ido lógicamente evolucionando, mejorando técnicas, intentando cambiar lo que en otras ediciones nos ha gustado menos, siempre buscando que la gente se vaya contenta a su casa, que la gente se sienta como en casa y que la gente realmente sepa para qué va a hacer deporte ese día, que es el fin fundamental, ayudar a las asociaciones del tercer sector. Muchas veces lo que pasa, y yo siempre lo digo, es que nos gustaría ayudar a todas. Año tras año lo vamos consiguiendo, pero claro, es inviable ayudar a todas en un año. Entonces, poco a poco vamos intentando cubrir las necesidades y todas esas posibilidades de proyecto que nos llaman a la puerta, porque sabemos que en Ávila hay muchas asociaciones que lo necesitan también y que van a tener siempre el respaldo de la hermandad, pero lógicamente eso hay que ir haciéndolo poco a poco porque al final
O sea no que tenemos vosotros recursos ilimitados. hacéis un llamamiento y las asociaciones os presentan su proyecto, ¿no? De hecho, la Asociación de Alzheimer, si no recuerdo mal, es el tercer o cuarto año que nos ha presentado proyecto. Este cuarto año se ha elegido, pues nos juntamos los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, los miembros de la Junta de Gobierno de la Peña y los organizadores y coordinadores de la carrera. Ahí se estudia todos los proyectos que nos han llegado, se estudian también si esos proyectos se regulan a través de las bases que tenemos para presentar esos proyectos, luego ya se desestiman los que no entran dentro de las bases y demás, y se quedan los finalistas. A partir de ahí se hace una votación, y este año la verdad es que vimos muy conveniente elegir Alzheimer, ya no solo por el nombre, que es muy bonito, sino también por... Rincón de la Esperanza, exactamente, es muy bonito, es sí. muy bonito. Sí, sí. Sino también porque veíamos la necesidad de ayudarles por lo que está creciendo la asociación. Ella nos puede informar un poco más, pero es que es una asociación que atiende a muchísimos usuarios y queremos que la calidad de atención y de vida de esos usuarios sea la mejor posible, y por lo tanto considerábamos que era necesario que esta octava edición fuese a favor de ellos. Bueno, pues ya que os menciona tan expresamente, Ana Isabel, cuéntame, ¿cuántos usuarios tiene ahora mismo Alzheimer? ¿Qué servicios ofrecéis? Y bueno, ¿cómo queréis seguir creciendo? Cuéntame. Bueno, pues durante el 2025 se ha acompañado a unos 137 usuarios, ¿vale? Además de sus familiares y cuidadores, y eso pertenecientes a la ciudad de Ávila, y luego a pueblos de la provincia unos 207 aproximadamente durante este año. Claro, es complejo, ¿no?, lo de llegar a la provincia, porque se requieren muchos más medios, infraestructuras que además necesitan también de una aportación económica importante. Es difícil, ¿no? Sí, y bueno, comentar también un poco los servicios que ofrecemos. Pues tenemos servicio de centro de día, servicio de autonomía personal, servicio de asistente personal, de rehabilitación neurocognitiva y de ayuda a domicilio. Entonces tenemos toda esa variedad para atender tanto a las personas con Alzheimer como otras demencias, como a sus familiares y cuidadores, que son una parte también muy importante a la que cuidar. El centro de día es un lugar clave, yo creo, ¿verdad?, para vosotros. Sí. Lo cuidáis mucho. Sí. ¿Y ahí es donde va a estar ubicado ese Rincón de la Esperanza? Sí. Háblame un poco de él. Cuando hablamos de estimulación sensorial, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la estimulación sensorial es una metodología diferente de intervención para personas con Alzheimer u otras demencias. Se engloba dentro de las terapias no farmacológicas y se realiza pues en un entorno tranquilo, con el objetivo principal de aportar bienestar, y es muy beneficioso sobre todo para aportarle relajación al usuario, disminuir pues conductas como la agresividad, agitación, a veces presentes en esta enfermedad, mejora el estado anímico, reduciendo así sintomatología depresiva, también pues potencia habilidades cognitivas como la memoria, la atención, funciones ejecutivas, y bueno, también supone para las familias un lugar de respiro. O sea que es fundamental ese centro para mejorar la vida de las personas que padecen Alzheimer u otra demencia, y también para las familias que saben que van a estar bien atendidas. Entonces, bueno, todo lo que se pueda recaudar mediante Zancadas de Esperanza, bienvenido es, ¿no? Sí. Porque supongo que es un recurso costoso. Claro. Sí, sí, es muy costoso. Entonces, bueno, es una suerte que hayamos sido los beneficiarios, elegidos los beneficiarios de lo recaudado. Bueno, Sergio, el trazado es el mismo, cuéntame un poco ya la parte más práctica. Bueno, como ya sabéis, pues el recorrido es el mismo que se ha realizado desde estos años atrás. El centro neurálgico será la Plaza del Mercado Chico, ya que está a los pies de San Juan, que es nuestra casa, como bien sabéis, donde están nuestras imágenes titulares. Y a partir de ahí, lo que más llama la atención y lo que sí que nos remarcan los participantes es el disfrute del recorrido. Es decir, poder andar, poder caminar, poder correr con toda esa ciudad monumental alrededor, cruzando todos esos monumentos como la muralla, como la Plaza del Mercado Grande, como la Plaza del Mercado Chico, como el lienzo norte de la muralla, como el Paseo del Rastro,
la subida por el Arco del Puente hasta llegar al Arco de Nuestra Señora de la Esperanza, una zona que puede ser la más llamativa por su dificultad, pero también la que los corredores demandan por eso precisamente, porque les llama la atención, les pica a esforzarse en esos últimos metros, y toda la gente les acompaña en esos últimos metros porque saben que la subida es complicada. Todo eso yo creo que hace una visión inigualable del recorrido, y también ayuda a eso a que muchos participantes se animen y cada año más se quieran apuntar a esta prueba deportiva. ¿Cuánto es el dorsal? El dorsal no lo hemos subido desde el inicio, Vale. debe ser de las pocas cosas que en este país no han subido. Son 10 euros para andarines, para corredores y para la categoría Yolet, que tampoco me quiero olvidar de ellos por su gran labor, por la visibilidad que dan a personas con capacidades diferentes, y luego de 3 euros para niños. Vale. Para los 500 primeros inscritos, recordamos que tenemos las bolsas de corredor. Gracias a todos los patrocinadores que año tras año confían en nosotros, pues se pueden entregar esas 500 bolsas. Recordar que hoy, miércoles, se cierran las inscripciones online y que los 500 primeros recibirán esta bolsa. Para la categoría infantil también hay una bolsa infantil, para que los niños también se sientan partícipes y de esa manera agradecerles también su participación en esta carrera. Y luego también recordar, con respecto a días y demás, que hoy se cierran las inscripciones online y presenciales en tiendas, y a partir de mañana jueves, de 6 a 9 en la Casa de Hermandad, el viernes también en el mismo horario de 6 a 9, y el sábado de 11 a 2 y de 6 a 9, se podrán inscribir los más rezagados. Y luego ya el domingo, para los que estén dudando hasta última hora o no lo vean claro en el tiempo o lo que sea, estaremos de 9:30 a alrededor de 10:30 atendiendo a todas aquellas personas que se quieran Hoy inscribir. se cierra la inscripción online a las 00, entiendo. Exactamente. O sea que todavía tienen tiempo. Exactamente. Todavía tienen un poquito de tiempo para poderlo hacer. Sobre Si todo, no, por eso de las bolsas del corredor, que Vale. yo sé que es muy atractivo para la gente, todo el mundo quiere tener su bolsa, pero para eso hay que inscribirse entre los 500 primeros. si no, mañana de 6 a 9, el viernes también de 6 a 9, sábado por la mañana y el domingo allí mismo, si son Sí, rezagados. sábado por la mañana y por la tarde. Y por la tarde. ¿Cuántas Exactamente. personas ya tenéis inscritas? Pues ahora mismo tendremos alrededor de 400 personas, por Vale. eso digo que las bolsas del corredor ya andan Andan rozando el límite de existencias. Sí, sí, sí. Y nada, simplemente recordar también que la Casa de Hermandad se encuentra en la calle Blasco Jimeno número 8, cualquiera que conozca la Plaza del Mercado Chico, la iglesia de San Juan, pues es la calle... Está enfrente. Exactamente, la calle que siga hacia abajo desde la Puerta de San Juan, allí nos encontramos. Y nada, principalmente animar a todo el mundo, sobre todo a los indecisos de última hora, a que se inscriban y a que participen haciendo deporte, ayuden a esta asociación a conseguir este rincón de la esperanza, que es importante. Vamos a recordar que es este domingo esa carrera Zancadas de Esperanza. ¿A qué hora es la salida, Sergio? Que A no lo las hemos dicho. 11 la carrera la categoría infantil, que estará dividida por edades, dependiendo de los metros, pues eso, dependiendo de las edades se harán unos metros u otros, se dividen en esas categorías. Y luego a las 11:30 la categoría absoluta. Primero saldrán los corredores junto con las sillas Yolet y posteriormente los andarines. Se espera recaudar, pues no sé, alrededor de 10.000 euros, si es posible irá destinado al Alzheimer Ávila. Hoy nos lo han estado contando Sergio Fernández, que es el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. Tiene un nombre más largo, pero lo dejamos ahí, y además cariñosamente así la conocemos. Y Ana Isabel Huerta, que es la terapeuta ocupacional de Alzheimer Ávila, nos ha estado contando cómo trabajan, lo bien que lo hacen y también a qué van a destinar este dinero, a ese rincón de la esperanza de estimulación sensorial. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias a ti, placer. Ana, y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, sí señor, gracias. A ustedes les decimos que no se vayan, tenemos ahora una cita con la publicidad, volvemos enseguida, aunque a lo mejor no estamos en este plató, igual nos vamos a ver la naturaleza en otoño, ¿eh?
Fíjense dónde nos hemos venido después de la publicidad. Estamos en medio de la naturaleza. Podíamos casi empezar con un poema de San Juan de la Cruz, o bosques y espesuras plantados por la mano del amado, o prados y verduras, etcétera, etcétera. Estamos aquí en el margen del río Adaja, en un entorno muy especial y específico también. No en vano hemos venido aquí porque nuestro invitado nos ha pedido que grabáramos este reportaje aquí, porque es uno de los entornos que incluye en este libro que tengo entre las manos. Hablo de Óscar Arroyo Terrón y hablo de Todo lo cría la tierra, un volumen que le ha costado muchos años de trabajo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, por enseñarnos tanto. Yo te voy a ceder tu libro, que ya solamente con esta portada indica que es blanco todo lo que hay ahí, blanco y además de mucha memoria, ¿no? Sí, a ver, es una historia, o son historias, porque realmente cuando uno cuenta detalles de la historia de uno, de su familia, que es la de todos, porque al final esas historias se cruzan, decía que es pretencioso hablar de la historia de algo. Son historias pequeñas, como bien decías, pequeñas historias que tienen lugar en diferentes enclaves que he tenido ocasión de investigar durante muchísimos años. Me explicaba en el libro, pues hace casi 30 años que empecé a rascar en los archivos y en documentos antiguos, pues para ir reconstruyendo desde la curiosidad, pues ir buscando de dónde vienen nuestros orígenes, los de uno, los de su familia, los de su entorno, que al final son un poco como las señas de identidad de donde uno se encuentra, ¿no? Te interesa, por lo tanto, la genealogía, ¿no? Y has estado ahí buceando un poco en tus ancestros. Eso tiene también cierto riesgo, ¿o sí, no? Es una aventura. Aparecen cosas. Aparecen, a veces te encuentras cosas que podrías decir no quieres encontrar. Sí. Siempre, todo lo que encuentras siempre es interesante. Además de la historia, nunca debe uno renegar. Empezó siendo un estudio genealógico, efectivamente, por pura curiosidad de jovencito en los veranos, pues buscar un poco, ir hacia atrás en el tiempo, pero al final, cuando vas encontrando datos y detalles más interesantes, quise ahondar en el entorno, no solamente saber cómo se llamaban mis tatarabuelos o mis nonabuelos de tal pueblo, de tal otra localidad, sino saber cómo vivían, qué hacían, a qué se dedicaban, cómo se relacionaban, cómo viajaban. Reconstruir esa información no siempre es fácil porque no hay mucha documentación, actas sacramentales y documentos litúrgicos, o sea, religiosos hay muchos, pero ya cuando navegas principalmente en archivos históricos donde están protocolos notariales y otro tipo de documentación, ahí ya la aventura se multiplica, es mucho más interesante porque ahí conoces el modo de vida de estas personas. La mayoría no de Ávila, porque hemos querido quedar aquí porque aquí es una de las primeras referencias de Ávila, pero la mayoría de esa información es de pueblos de Ávila, porque, mira, tengo que decir que de los 1500 antepasados que he documentado, solamente uno nació en Ávila en los últimos 400 años, es curioso, es decir, que soy muy de pueblo, y además muy orgulloso de serlo, es estupendo el conocimiento de los pueblos y de esas localidades todas de la provincia de Ávila. Pero como te decía, en esta referencia, este enclave es uno de los primeros sitios donde mi familia se instaló en Ávila, precisamente en esta casa. Nació, esta que está aquí detrás, o lo que era entonces, hace casi 100 años, se instalaron mis abuelos, aquí nació mi madre. Y además, como decías, precisamente uno de los capítulos del libro recrea o describe las familias que vivieron en este corralón del Puente Adaja. He reconstruido un poco, entrevistándome con familias y con descendientes de las familias que vivieron aquí, cómo era un poco la vida, el día a día en este enclave tan particular del que nació la ciudad. Sí, sí, a partir de aquí, efectivamente, aquí estaban los oficios, además, y a partir de aquí fue surgiendo hacia arriba una ciudad hermosísima que supongo que tienes ahí pues muy a gala pertenecer a ella desde ese origen. ¿Cuántos ancestros me dices que has estado investigando? Sí, aproximadamente estoy en 1500 ancestros. 1500. Sé que hay gente que está haciendo que se pasan, gente mayor, pues te decía antes que hay gente que cuando se jubila dedica su jubilación a meterse en los archivos. Y no es tu caso, ¿no? Yo no sé cuándo me Todavía jubile lo queda. que haré, ya haré algo más. Pero ya te digo que es mucha información, muchos nombres, pero sobre todo, a ver, hay muchas ramas que se quiebran, mucha información que se pierde, las guerras han hecho mucho daño, las humedades, los incendios, luego las parroquias y los diferentes archivos parroquiales de muchas de las iglesias pues se han disgregado, pero hay la suficiente información para tener una radiografía bastante precisa de cómo era la vida, no de la familia de uno, sino de nuestras familias, porque al final es una historia colectiva de alguna manera. Sí. De un periodo histórico. De los últimos 400 años, o sea, 400, 500 años.
Entonces, como digo, es particularmente interesante conocer su entorno, cómo vivían y además, de alguna manera, saber de dónde viene uno. Es muy importante, hablo de estas historias, no es lo mismo, normalmente nos formamos con la historia de los grandes hombres, de los reyes, de las reinas, pero la historia de cada una de nuestras familias, de gente anónima, de labradores, de molineros, de un boticario que antepasado mío del barraco, pues todas esas historias del día a día al final quizás son más auténticas que la propia historia oficial de los libros, de las grandes enciclopedias, ¿no? Me parece muy interesante. Óscar, ¿y qué hace un músico, gran pianista como tú, escribiendo un libro de historia? De su historia, además. Pues esa es buena pregunta, porque aventurarme, yo soy muy respetuoso con mi oficio, que es el de músico, y muy respetuoso con la literatura, que me gusta mucho, leo y nunca sé, es un atrevimiento, ¿no? Yo no me considero ni escritor ni investigador, yo soy investigador aficionado, escritor aficionado y piano un poquito más, sé un poquito más. Pues básicamente, como todo, lo que me mueve básicamente es la curiosidad, el aprender por descubrimiento, siempre digo, ¿no? Que es como de verdad se aprende, experimentando y poniéndote delante de un folio en blanco y contándolo. Cuando empecé a acumular toda esa información, mi familia me decía, escríbelo, y yo decía, ¿y a quién va a interesar esto? Es decir, ¿por qué habría de escribirlo? Es más, me pregunto al principio del libro, ¿querrían mis antepasados que yo contara su historia? Porque muchos son anónimos. ¿Por qué iba yo a contar? ¿Acaso es interesante? ¿Acaso a alguien le iba a interesar cómo iban al molino en el barraco o cómo paseaban por Hoyo Casero? Pues al final, cuando lo pones en orden y lo estructuras, te das cuenta de que sí, de que es un relato con lógica, que es interesante. La gente que lo está leyendo está descubriendo que efectivamente historias anónimas, historias sencillas, resultan a veces más atractivas que las grandes historias. Precisamente a lo mejor porque son menos comunes o porque se cuentan menos, pero historias sencillas nos resultan más cercanas y al final nos dan una realidad, una imagen real de lo que somos. Yo creo que esa es la clave del interés y es al menos lo que a mí me ha movido a hacerlo. Lo presentaste hace poquito en el Archivo Histórico Provincial, supongo que ahí también has recabado alguna de la información que aparece en este libro. No sé cómo está capitulado, cómo está estructurada la obra, cuéntame un poco, ¿y en qué clave lo escribes? ¿Es muy intimista, es personal o es un poco más, pues eso, de contar lo que pasaba en la época, en esas diferentes épocas que vas relatando? De hecho, el paso por los archivos ha sido uno de los principales descubrimientos, la propia visita a los archivos y el manejar esa documentación. Ha sido un hallazgo para mí, sé que hay gente que está acostumbrada, para mí ha sido un descubrimiento y lo recomiendo, porque realmente el trato que recibimos en los archivos, los investigadores, es magnífico, las ayudas que se nos brindan y la facilidad del archivo. Sí, sí, es muy, además de lo estimulante que es encontrar un documento del siglo XVI que aparece en antepasados tuyos, es muy emocionante, documentación muy antigua. El libro tiene 3 partes. En la primera parte, de hecho, relato cómo ha sido el propio proceso de investigación y animo a la gente a que lo conozca, porque, a ver, uno es docente y al final como profesor tienes la necesidad de transmitir el entusiasmo que ha supuesto para ti. Y cuento un poco cómo se hace, para que cualquier persona pueda decir, oye, pues ¿dónde busco, cómo busco, a dónde puedo dirigirme, cómo se hace esto, ¿no? Para que cualquiera que tenga curiosidad pueda saber cómo obrar. En una segunda parte cuento estas historias, algunas historias de los últimos 450 años de mi familia en diferentes localizaciones de la provincia, de fuera de ella, de la capital. Además coloco una serie de relatos breves, eso es una aventura, porque toda la información que doy va documentada, es decir, va referenciada a dónde están las fuentes, no es una historia inventada, es una historia real, pero estos relatos que intercalo son más en primera persona. Eso es una pequeña licencia literaria, Ana, tú lo conoces bien, que me he dado de contar, recrear una pequeña escena de cómo pudo ser un acontecimiento clave de la familia. Y eso de alguna manera al lector también le sitúa en un contexto real de cómo pudo acontecer diferentes momentos. Y una tercera parte, que para mí es importante porque encontré que una rama de mi familia, de que llevo el apellido Vivanco. Eso lo digo con mucha ilusión. Te iba yo a preguntar si alguno de tus ancestros era músico, mira. Claro, yo me apellido Bach, porque Arroyo en alemán es Bach, y toda la vida yo tenía el chascarrillo de si descendería yo de los Bach aquellos de alemanes. He podido documentar que efectivamente no desciendo de Bach, porque mi Arroyo viene del barraco y ya estaban en la época de Bach, ya estaban allí. Del boticario. Del boticario, entre otros. Pero por el camino sí que he encontrado, además del Valle del Alberche, una vinculación con el apellido Vivanco. Y claro, me dio por investigar, digo, ¿sería yo familia acaso del eminente compositor abulense? Y entonces toda la tercera parte del libro
habla de esta investigación, de este apellido. Eso me ha hecho encontrar información de Miss Vivanco y de Sus Vivanco. Entonces he intentado buscar las conexiones. No hago spoiler como las películas, la gente puede leer el libro si quiere y verá si existe esa conexión o no, pero en todo caso la búsqueda ha sido apasionante, porque ha sido como un Indiana Jones de los archivos buscando pues muchas historias ya más antiguas, incluso remontándome al 16. Bueno, ¿y qué ha aprendido el Óscar Arroyo actual de lo que ha estado haciendo durante estos 30 años? Quiero decir, ¿te ha cambiado en algo? ¿Tienes una visión distinta de tu propia presencia en este mundo? No sé, cuéntame. Absolutamente, o sea, realmente el saber, no ya el contexto físico, sino también el contexto espiritual de alguna manera, es decir, sabes que todos formamos parte de la historia, de que a su vez nosotros estamos generando lo que vendrá después, tomas mucha más conciencia de la importancia de la historia, de los contextos físicos, de la realidad humana, de los pueblos, de la importancia del contacto entre las gentes, de cómo esas relaciones van generando la historia de lo que somos. Desde luego para mí ha sido un hallazgo, recomiendo a cualquier persona que lo pueda hacer. Digo que es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, si no la más, y eso que cada día me codeo con los grandes músicos y con la mejor música y cada día converso con Mozart. Sí, sí. Pero realmente es una cosa muy especial que recomiendo a todo el que tenga ocasión de hacer. Bueno, cuéntame dónde podemos encontrar el libro, recuerden el nombre, Todo lo cría la tierra, Óscar Arroyo Terrón. ¿Qué editorial es, Óscar? Esta es una autoedición, es una edición que he hecho yo. ¿Dónde podemos encontrarlo? La gente va a poder adquirirlo en librerías de Ávila, está ya a la venta, y además en formato digital, en la tienda de Amazon está, y en Apple Books, es decir, que cualquier persona de cualquier lugar no tiene que desplazarse a Ávila para adquirirlo, porque podrá leerlo en plataformas digitales. Pero realmente en papel es donde está digamos, toda la historia por las fotografías, la documentación que contiene, claro, forma tiene parte documento nace gráfico del papel, interesante. Al final, el propio libro. Claro, ¿no? está muy bien documentado, también gráficamente con algunas imágenes, entonces merece la pena ojearlo. Y todo referenciado, ya te digo que es como de alguna manera digo que es como una película de Pérez Reverte, pero con tus personajes. Realmente es una historia real que nos enseña mucho de lo que somos. Bueno, entonces te habrá picado el gusanillo y estarás ya con otro proyecto literario, digo. Lo de escribir siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Lo que pasa es que, como digo, es una responsabilidad, porque es que queda. Lo que tú escribes y encima lo publicas, queda. Sí. Y hay muchas cosas muy buenas publicadas. Entonces, pues bueno, tengo alguna idea ahí, también algo relativo a mi oficio, que ya estoy preparando para dejar, igual que nuestros antepasados nos dejaron algo, para yo intentar dejar algo a los que vengan detrás, que es un poco también responsabilidad, yo creo que es bueno hacerlo. Sí. Nos lo cuenta Óscar Arroyo Terrón, es músico, es pianista, pero también viene aquí a presentarnos este libro, este volumen que le ha llevado 30 años de investigación y trabajo, Todo lo cría la tierra, sobre sus ancestros, 1000 y pico, ¿cuántos? ¿1000? Casi 1500. Casi 1500 ancestros investigados. Nos quedamos aquí viendo un poco el paisaje, ¿te parece? Me parece una idea estupenda. A ustedes les decimos que no se vayan, que tenemos publicidad y seguimos. Ya estamos de vuelta después del paseo que nos hemos dado por la naturaleza, hablando de literatura con Óscar Arroyo. Estamos de nuevo aquí en este plató para dar paso a otro asunto que, bueno, pues periódicamente nos va a ocupar. Vamos a hablar de las comunidades de propietarios, vamos a hablar de ellas con administradores de fincas colegiados. Ya lo veníamos haciendo en la temporada pasada, retomamos de nuevo ese programa, ese espacio, porque nos parece interesante y porque a ustedes les ha parecido interesante también. Nos hacían muchas consultas que vamos a ir trasladando a los profesionales, a los administradores de fincas. Estamos en tu casa y en la mía.
y lo que queremos es dar voz a todos ustedes, las consultas que pueden tener aquellos que viven en bloques de viviendas, que tienen problemas con sus vecinos o no, que no saben cómo interpretar la ley de la propiedad horizontal, esa que todos hemos mencionado alguna vez, que temen ir a las reuniones de vecinos. Bueno, está aquí Juan Carlos Hernández, él es además un administrador de fincas colegiado, tiene que presidir muchas reuniones de vecinos y nos acompaña una temporada más. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, hola, buenas noches, Ana. Muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación. Y vosotros por invitarnos de nuevo, sí. Gracias. Es que es muy interesante hablar de todo lo que pasa en un bloque de viviendas o de lo que pasa con la vivienda en general, porque son muchos los problemas. Muchísimas situaciones, muchos problemas y bueno, sí, da para mucho que hablar, ¿eh? Da para mucho que hablar y hoy vamos a hablar de un asunto que realmente nos encoge el corazón un poquito, ¿eh? Vamos a hablar de la soledad en las comunidades de vecinos, de la soledad no deseada en las comunidades. ¿A raíz de qué hablamos de eso? Pues de algunos episodios muy dramáticos, ¿verdad? Sobre todo, yo creo que todo el mundo lo ha oído en televisión o en prensa, este señor de Valencia que tras 15 años pues lo encuentran muerto en su vivienda, tras pasar 15 años. Es que es tremendo, ¿eh? Un señor de 86 años en Valencia capital, no estamos hablando de un pueblecito abandonado, en Valencia capital, en una sexta planta, y lo encuentran por un problema de comunidad, un tema de goteras entre una planta y otra, avisan al seguro, no consiguen contactar con este señor, tienen que avisar a bomberos, y bomberos cuando entra pues se encuentra este panorama. Es tremendo, 15 años fallecido en su domicilio y nadie le echó de menos. Exacto. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es claro, efectivamente. Entonces, primero, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Está claro. ¿Y por qué se pueden producir estas situaciones, Juan Carlos? Sí, bueno, en las comunidades cada vez, pues lo sabéis, las personas que vivís en comunidades, que cada vez la gente se aísla más. Es de la puerta de su vivienda hacia adentro, no quiere tener relaciones con vecinos, y luego, claro, hay casos extremos de vecinos que viven solos, personas mayores que no quieren relacionarse ni con la comunidad ni con el exterior. Entonces, ahí es donde tenemos que tener especial cuidado, en esas personas. Vale, es una cuestión, yo creo, también social, ¿no? Nos compete a todos tenemos que tener una sensibilidad específica y especial con nuestros vecinos, aunque querramos nuestra intimidad, pero bueno, también tener ese contacto que antes era, yo creo, más habitual. Yo no sé qué ha cambiado. Tú que estás acostumbrado a lidiar con muchas comunidades. Que la gente no quiere tener problemas, no quiere hablar, se ha vuelto hacia adentro y no quiere relacionarse con el resto. ¿Pero por qué? Por muchas veces eso, evitar problemas, y no hay tales problemas, y no cuesta nada saludar y oye, pues entablar una conversación con la persona, pero es que ya ni en el ascensor, de la quinta al bajo, y la gente no se dirige ni a la palabra. Empiezan a ver el móvil o a mirar y no se dirigen la palabra, y de ahí pasamos luego pues a que no quieran hablar, ya por conflictos a lo mejor entre ellos, pero se ha perdido el tema de la convivencia vecinal, que se llamaba antes, que eran como una familia los vecinos, se relacionaban muchísimo, el de abajo con el del primero, hacían una vida social, muchas veces entablaban una amistad. Eso es ahora muy difícil, muy difícil. Es que ni siquiera muchas veces en la piscina, que tampoco hay relaciones entre los vecinos. En la piscina comunitaria, cada uno pone la toalla en su parcela y no quiere que le moleste la persona de al lado. Pues eso es lo que hay que intentar evitar, que haya un mínimo de relación. Hola, adiós, y entablar una pequeña conversación y no perder de vista a esos vecinos. Y más a estas personas que sabemos que están muy bien, perfectamente identificadas, personas mayores, solitarias. Que viven solas. Que no sabemos, bueno, el tema de la familia lo desconocemos, pero muchas veces por comentarios pues sabes que no tienen familia, que viven ellos, no tienen hijos, están solteros. Pues hombre, un poquito de vigilancia entre los vecinos, esos comentarios. Un poco de empatía y de vigilancia. Sí, simplemente es un comentario. Preocupación, saber, bueno, ya no te cuesta nada llamar de sí, le he visto, no le he visto, se ha ido con maletas, habrá ido a ver a familia, o se ha ido a una... Bueno, todo eso se puede saber perfectamente en la comunidad. Claro, es una situación que realmente nos sobrecoge, sí, que nos deja un poco el corazón así como constreñido, y de la que se ha hecho eco el Colegio de Administradores. Sí, a raíz de esto, bueno, ya verían sucediéndose casos similares, pero ya ha emitido el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, ya ha emitido una guía específica
para tratar este asunto. Lo han llamado la soledad no deseada. En las comunidades. En las comunidades de vecinos. Entonces, pues aquí ya hay una que es serie una guía en la que se una serie informa de de pautas cosas. que nos indican a los administradores pues cómo actuar en estos casos. Bueno, y efectivamente, ¿cómo se puede actuar desde tu Sí. posición de administrador de fincas, O sea, de X propiedades? Sí, como no sé. administrador, o sea, no podemos hacer nada ni estamos obligados. No hay ninguna norma en la ley que te diga, y tampoco podemos preocuparnos por el bienestar del vecino, nos podemos preocupar por el bienestar de la finca, pero la persona que vive dentro, pues claro, ya son temas particulares. Entonces, sobre todo lo que quieren incidir desde el colegio es que una vigilancia y una preocupación e información a la comunidad, decirle a la comunidad que hay una serie de mecanismos mecanismos e instituciones donde dirigirse en caso de que detectemos estas personas, que también luego hay que distinguir si es un caso de soledad no deseada o es una persona solitaria que no quiere tener relación con el resto de las personas. Entonces, bueno, son situaciones distintas y que nos enseñan a distinguir. Muy delicadas, Claro, por otro eso, lado, porque aunque sea una persona solitaria que no quiera tener relación con los demás, si tiene algún problema de salud o le sucede algo en el domicilio, no podemos dejarle su... Claro. No, fíjate lo que nos dicen, en un caso de estos que tengamos ya bastante fiabilidad de que lo llevemos a una junta de propietarios, en una reunión, ¿eh? El tema lo expongamos y de ahí se tomen las medidas que crean necesarias, que las medidas sería comunicarlo a los servicios sociales, o a una ONG, o una asociación, tal, pero que nosotros no actuemos como administrador, ni el presidente, ni la comunidad. La comunidad no puede personarse en un caso de estos, como tiene que ser con un acuerdo comunitario. O sea, tú fíjate a qué extremo llegamos, ¿eh? Del tema de la protección de la persona, de los datos, sí. Bueno, en este caso estamos hablando de la soledad no deseada en un bloque de viviendas, pero hay muchas otras circunstancias, por ejemplo el maltrato familiar o una situación de una persona que acumula suciedad en su vivienda, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones muy complejas en las que muchas veces no sabemos cómo actuar como vecino y mucho menos como administrador de fincas. Ahí sí, en esos otros casos sí podemos, ya la ley ya tiene un artículo que se define el tema de actividades molestas, nocivas, insalubres, temas de ruidos, ahí ya podemos actuar. Pero antes de eso siempre, si es posible, información a la policía. Policía, servicios sociales. Hombre, en un maltrato está clarísimo. Sí, claro, exacto. Claro. Tema de ruidos, de problemas de drogas, Policía Nacional, Policía Local, y luego ya la comunidad podrá actuar si así lo desea. Juan Carlos, estamos en una provincia muy envejecida. Hay muchas personas mayores que viven solas en un bloque de viviendas. Por eso nos toca como más, porque hay muchos casos de estos de los que estamos hablando hoy que se dan en esta provincia y en esta capital de provincia. Algunos consejos o recomendaciones, ¿cómo podemos los vecinos actuar y luego cómo podéis actuar vosotros? Lo primero, Ávila, es una situación potencial por lo que estás comentando. Es una población envejecida. Hombre, un factor a nuestro favor que las viviendas pues son edificios pequeñitos donde todo el mundo se conoce, no es como un Valencia, una sexta planta y a lo mejor en una comunidad de 200 vecinos. Aquí son comunidades pequeñitas donde, hombre, simplemente por el roce, por el trato, por la entrada, salida en el portal o en el garaje, pues ya vas a tener a esa persona controlada, por decirlo así. Es difícil que pueda suceder, pero sí, porque cada vez hay más personas mayores que viven solas. Entonces, bueno, recomendaciones. Sí, los vecinos que estén un poco pendientes de lo que hace. No es cotillear, es un poquito pendiente de esa persona, que saludarla, estar preocupado, preguntarla, ¿está usted bien? Tal. Luego, otro detalle muy importante, el buzón, vigilar el buzón, pues se acumula la correspondencia. Lo que pasa es que cada vez nos llegan menos cartas al buzón, ¿eh? Pero fíjate, el caso de este señor de Valencia, curioso, dicen que el buzón estaba vacío y luego han preguntado a los vecinos en los interrogatorios, dicen que sacaban la correspondencia para evitar el problema de dar señales a los ladrones o a los ocupas. O sea, lo que perjudica por un lado, beneficia. ¿Y quién sacaba la correspondencia? Ahí está. Suponemos que serían los mismos vecinos. No era ningún familiar, creemos, por lo que dice la prensa, era un vecino. También es verdad que cada vez acumulamos menos correspondencia física. Existe menos correspondencia física. ¿Qué más cosas? Pero todo el tema del coche en el garaje, enseguida, pues ves si se mueve, si no se mueve, si está ahí parado y acumula, te está diciendo algo que está sucediendo. Cuando un coche está parado y empieza a llenarse de miedo, uy, este coche no se mueve, aquí pasa algo, ya te está dando un síntoma de que hay algo raro, ¿eh? Sí. Pero sobre todo es no perder de vista a la persona.
y preguntar a otros vecinos, oye, ¿hace mucho que ves a don Pedro? Sí, no, pues le he visto y se han llevado a sus hijos. Todo es, ya digo, ver lo que sucede en el día a día en la comunidad y tener relación con las personas, que no cuesta nada, hola, adiós, ¿y qué tiempo hace? Sí, o de vez en cuando llamar a esa persona que También, sabemos que vive sí. sola, que es mayor, bueno, llamarla por teléfono. Sí, o o bueno, llamar al timbre, hola, ¿qué tal está? Bueno, que está sí, que hay bien, muchas necesita formas. algo, no sé, unos días de estos de invierno en los que a lo mejor no se puede salir, no sé. Sí, no sé. sí, sí, hay muchas formas de saber si esa persona está en la vivienda, ¿no? O si ha salido y por qué motivos. ¿Y eso desde la administración de fincas se puede regular de alguna manera? ¿Se puede Ahí no establecer podemos. alguna cláusula? Por No ejemplo? podemos hacer nada en ese sentido. Simplemente informar a la comunidad, bien poniendo una nota de estas pautas. Si ustedes observan cualquier, que lo comuniquen, lo que habíamos hablado en caso de que ya exista una persona que tenemos sospechas de esto, vamos, es una situación extrema, llevarla a una reunión y más bien informar a servicios sociales o a policía. Me consta que tú has tenido que intervenir en algún caso de estas características, Sí. ¿no? Una persona que llevaba 20 días sin aparecer en el trabajo y vino el responsable del centro de trabajo, que dónde estaba, que no sabía, que si le podía... ¿Acudió a vosotros? Sí, que si podíamos acompañarle a la vivienda a ver si estaba allí. Y fuimos a la vivienda y era una vivienda sin ascensor y cuando íbamos subiendo empezamos a tener un olor muy desagradable y a llegar a... Este señor vivía en el ático, a llegar a la sexta planta yo dije, fuera, vámonos porque está muy claro, un olor insoportable. Nada, al día siguiente policía y efectivamente llevaba muerto allí pues 15 20 días. 20 días. ¿Y fue en la capital? Sí. En el casco histórico, para que tengamos presente esa zona de que cada vez está envejeciendo más y Claro. hay menos población. Sí, hay que tener mucho cuidado, la soledad no deseada en un bloque de viviendas, en un bloque de, Sí, bueno, sí. pues de X vecinos que como nos parapetamos detrás de nuestra casa Eso no es. queremos saber nada de los demás. Hoy nos ha traído este asunto Juan Carlos Hernández, que es administrador de fincas colegiado. Tenemos muchos otros asuntos Sí, pendientes. a lo largo de la ¿eh? temporada iremos hablando de... Por ejemplo, cuéntame algunos así que Si últimamente quieres, en el hayan... próximo programa, y como está muy reciente, el tema de la DANA, los incendios forestales, pero aplicado a las comunidades de vecinos. ¿eh? Los Podemos- incendios forestales. No, el tema del fuego. El fuego en los edificios y estas situaciones de riesgo como la DANA, producidas en una comunidad de vecinos. También ya saben que tenemos abierta la posibilidad de que quieran todos preguntar. ustedes se pongan en contacto con nosotros, con el magazine 8magazinavila@rtvcil.es, para hacernos llegar sus consultas, sus quejas, sugerencias, también aquello que quieran que tratemos Sí, aquí sí. en este espacio que mensualmente nos acompañará en 8 Magazine Ávila también esta temporada, gracias a la generosidad de los administradores de fincas que sí que han vuelto a aceptar esta invitación. Juan Sí, Carlos sí. Hernández es uno de ellos. Y yo espero que en próximos programas me acompañe Sonia o algún algún otro. compañero Sí, más. muy bien. Que seamos, pero que los temas están abiertos y ya digo que próximo programa podemos hablar del fuego y del agua. Muy bien, pues y sí, luego, sí. si quieres, ocupas, pisos turísticos, todo lo que Hay está un poco muchos asuntos, candente. hay muchos Sí, asuntos, sí, sí. efectivamente. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber traído también este tema tan delicado aquí a nuestro primer programa de temporada dedicado a los inmuebles y a las comunidades de propietarios en tu casa y en la mía. Gracias Muy por bien. atendernos de nuevo y por estar aquí. Y nos vemos pues pronto, en un mes aproximadamente, Perfectamente. antes de las Navidades. Exacto, aquí estaremos. Venga, muchas gracias. Gracias, Ana, gracias. Vamos a hacer la última pausa, después enfilaremos nuestra recta final con una novedad. Hoy estamos de estreno, fíjense, estamos muy contentos, estrenamos una sección que se llama En Primer Plano y lo que queremos es conocer más de cerca, muy de cerca, todo lo que se deje el personaje que elegimos para la ocasión. Hoy estará con nosotros Javier Rojo, hasta hace no mucho, hasta hace poco más de una semana, era el fiscal jefe provincial en Ávila. Ahora que ya está más relajado, que está jubilado, puede hablarnos a lo mejor más de tú a tú, de sus cosas, de aquello que le preocupa, de la vida. En definitiva, será después de los anuncios.
Ya estamos aquí, de nuevo llegamos al final de nuestro 8 Magazine Ávila. Dirán ustedes, uy, pero ¿dónde se ha metido? ¿En una cueva? No, seguimos aquí en plató y estamos dispuestos a terminar nuestro 8 Magazine Ávila hoy de una manera especial, porque estrenamos una nueva sección. Es una sección íntima en la que queremos conocer a las personas de tú a tú. Hemos elegido una serie de personajes que van a ir pasando por aquí muy generosamente por su parte, además, a contarnos cosas de su vida y de cómo ven la vida. Son personajes que muchos de ellos ustedes conocerán, otros no, pero han tenido una vida destacada o tienen una vida destacada en sus ámbitos profesionales y, sin embargo, lo que queremos aquí es que de alguna forma, metafóricamente, se desnuden ante todos ustedes y nos hablen de cómo ven la vida, de cuáles son sus objetivos o de cómo se plantean el estar en tiempo de ocio. Por ejemplo, es un espacio que hemos dado en llamar En Primer Plano. Y hoy, con esta cabecera, ya podrán ustedes a lo mejor adivinar quién es el personaje que tenemos para inaugurarla. Es casi nuestro conejillo de Indias, con todo el perdón y con su consentimiento. Tenemos con nosotros aquí a Javier Rojo. Ha sido hasta hace muy poquito tiempo el fiscal jefe provincial de Ávila y ahora lleva un tiempo jubilado. Eso le permite a lo mejor estar más tranquilamente con nosotros y hablar pues con mucha más honestidad y creo que libertad de algunas cuestiones. Nació en octubre de 1956 en Segovia. Suponemos que tuvo una infancia feliz y fructífera de la que nos podrá hablar. Estudió Derecho y decidió hacer la oposición a fiscal. Lleva 40 años como fiscal y 32 de ellos en Ávila. Ha estado 6 años como fiscal provincial, como fiscal jefe provincial y desde hace poco más de una semana es fiscal jubilado. Javier Rojo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Ana? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y por haber aceptado pues, esta invitación. Además, sabemos que es una cosa comprometida porque es íntima y es hablar de uno mismo, que no siempre es fácil. A ver. Vamos a ver qué tal sale. A veces da mucho pudor. Sí, siempre da pudor. Es más fácil hablar de cuestiones profesionales que de cuestiones personales, pero bueno, todo se puede intentar. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal de jubilado? Bueno, estoy de jubilado en prácticas todavía porque llevo un poco más de una semana, entonces, pero vamos, muy bien. La verdad es que yo ya lo esperaba, lo deseaba más que esperarlo. Y en definitiva estoy donde quería estar, que es jubilado, porque ya el último año sobre todo pues era una cuenta atrás hacia mi jubilación, que ha sido voluntaria, ha sido anticipada porque me he jubilado con 69 años y no con los 70 que nos corresponde estatutariamente, lo que determina en definitiva que yo quería jubilarme y me encuentro pues, muy a gusto y muy contento. Leyendo y paseando, haciendo esas cosas que hacemos los jubilados. Sí. Que la profesión no te permitía antes. Mucho trabajo, entendemos también en los juzgados, en la audiencia. ¿Por qué decidió Javier Rojo hacerse fiscal? Bueno, yo en principio estudié la carrera de Derecho, no por vocación ni muchísimo menos, porque es una cuestión en la que no creo en las vocaciones. No creo en ello. Entonces yo estudié la carrera de Derecho porque le vi a mi hermano que había estudiado la carrera de Derecho, me pareció algo que me podía gustar, siempre he sido una persona aficionada a las letras de las humanidades, y entonces me decanté por la carrera de Derecho. ¿Por qué me hice fiscal? Bien, después de la carrera de Derecho yo tenía planteado hacer una oposición a juez o a fiscal, cualquiera de las dos cosas me valía en ese momento. Me decanté por fiscal porque la persona que me preparó para mí, me preparó a mí para la oposición, Mariano Fernández Bermejo, era en aquella época el fiscal jefe de Segovia, aunque luego ha tenido otros cargos, y bueno, me transmitió tal idea y tal configuración de la figura del Ministerio Fiscal que la verdad decidí ya sin ningún género de dudas hacerme fiscal muy por encima de las aspiraciones a ser juez, aun cuando las oposiciones eran idénticas y por tanto podría haber optado por un lado o por el otro,
sin merma tampoco de realmente a lo mejor mi realización como persona tanto en uno como en otro lado. Vale, vale. ¿Qué tal la realización como persona durante ese periodo de opositor? Bueno, la oposición no realiza a nadie para nada. La oposición, todo lo contrario, lo que hace es desnaturalizar a las personas y convertirnos en seres aislados de la sociedad y darnos a todos un toque que luego hay que ir eludiendo con el paso del tiempo y tratando de despejarlo de nuestra personalidad, porque no es bueno, es un aislamiento social que no es bueno. En cualquiera de los casos tengo que decir que yo fui un opositor atípico. Yo estaba en una ciudad muy pequeña como es Segovia, tenía novia entonces, que es mi mujer actual, y salíamos absolutamente todos los días, absolutamente todos los días. Por tanto, a mí ese aislamiento no fue a lo mejor el típico de otros opositores que no ven a nadie durante los 4 o 5 años de la oposición. Yo salía todos los días, pues me tomaba mi par de cañas, ¿por qué no lo voy a decir? Y salía con mi novia, que fue la que en aquella época y también con posterioridad me aportó toda la estabilidad que la desestabilizadora oposición me estaba robando. ¿Cómo se llama tu actual mujer? Carmen. Carmen, bueno, Sí. pues desde aquí, Carmen, enhorabuena por ese trabajo. Vamos a las preguntas ya un poco más personales, o que hacen que te tengas que desnudar un poco más. Te estoy tuteando, así que si me lo perfecto. permites, vamos Yo a hablar. encantado, más fácil. ¿Eres una persona confiada o desconfiada? A ver, necesariamente hay que ser una persona confiada. Vivir instalado en la desconfianza no es bueno. La desconfianza conduce al miedo a los otros y eso hace la vida prácticamente inhabitable y no es pita. Creo que hay que ser una persona confiada, creo que hay que confiar en los demás, que hay que confiar en las instituciones y que hay que confiar en definitiva en todo lo que va sucediendo en la vida. Lo que no quiere decir que haya que ser un incauto. Hay que ser confiado, pero hay que establecer las cautelas necesarias para librarse de todas las trampas que nos puede ir presentando la realidad, y más una realidad tan compleja como la que estamos viviendo, como la que nos ha tocado vivir a nosotros ahora, vaya. ¿Tu profesión de fiscal te ha afectado en esa visión del mundo que tienes? Yo diría que no me ha afectado en la visión del mundo como tal. Yo tenía una visión del mundo cuando tenía 20 años ¿Y la mantienes? No la mantengo, evidentemente, pero no porque haya sido fiscal, sino porque ahora tengo 69. Entonces, luego si quieres te cuento cuál es mi visión del mundo, pero yo diría que mi profesión de fiscal no me ha afectado en ese aspecto. Lo que quizás sí que me haya aportado el ejercicio de la profesión de fiscal sea un elemento muy importante para entender la naturaleza humana o entender a las personas, hasta el punto de llegar a la conclusión que quizá yo no tenía cuando tenía 20, 25 años, y es que esto es lo que me ha aportado a mí personalmente la profesión: no hay personas buenas y personas malas a tiempo completo. Es decir, nadie es bueno las 24 horas del día y nadie es malo las 24 horas del día. Hasta el punto te diría que la mayor parte de los delitos que uno ve en el ejercicio de su profesión son más consecuencia de las circunstancias que rodean a la persona que de la naturaleza de la persona en sí. Esto, como digo, aplicado a un nivel general. Naturalmente, la experiencia en esta profesión me ha enseñado también que hay un pequeñísimo porcentaje de la población que son personas esencialmente malas. El mal existe, yo lo he podido comprobar. Hay hechos tan aberrantes, hechos tan incomprensibles desde la perspectiva humana, que solo te los puedes explicar si aceptas que el mal existe y que hay personas, muy pocas, gracias a Dios, esencialmente malas. Y eso es lo que me ha aportado a mí, esa visión de las personas es lo que me ha aportado a mí mi trabajo como fiscal, más que una visión del mundo propiamente dicha. Sí, seguramente se imbricarán una y la otra, el trabajo como fiscal y la visión que tiene de las personas. Sí. Decías que nos ibas a decir cuál era la visión del mundo que tenías, en pocas palabras. En pocas palabras, claro, es muy difícil. ¿Cuál es la visión del mundo de nadie? Pues depende con relación a qué y desde qué perspectiva. Para mí la visión del mundo a día de hoy, que no es la visión del mundo que tenía yo cuando tenía 20 años, porque ni yo soy la misma persona, ni el mundo es el mundo, el mismo mundo que ahora, yo diría que ni parecido.
Mi visión del mundo pues pasa por considerar que ahora nosotros, los que estamos viviendo en el planeta en este momento, vemos o nos hallamos ante una encrucijada fundamental. Tenemos que optar entre seguir por la senda en la que parece que nos hemos instalado del neoliberalismo salvaje, de la competitividad, el culto al éxito, la defenestración del fracaso, la división de la sociedad en perdedores y ganadores. Ahí es donde estamos actualmente. O bien dar un giro de 180 grados y transitar por otra senda, que es la de la justicia social, la de la sostenibilidad y la de, en definitiva, una sociedad igualitaria, que no quiere decir los mundos de Yupi. Quiere decir una sociedad en la que seguirá habiendo desigualdades, seguirá habiendo bolsas de pobreza, seguirá habiendo injusticias, pero no convertiremos eso en el sustento y fundamento del mundo, que es precisamente lo que está pasando ahora. Si seguimos por esta senda que hemos adoptado, yo creo que la conclusión del mundo, a mi juicio, va a ser caótica. ¿Javier Rojo cree en la justicia? No me queda más remedio que creer en la justicia, pero creo que a nadie le queda más remedio que creer en la justicia. La justicia es un concepto moral, ético, universal y artificial. La justicia es una invención del hombre. En la naturaleza no existe la justicia. Los leones, los lobos, los tigres no actúan con justicia, actúan cuando tienen que atacar, atacan, y cuando tienen hambre, matan. Una ciclogénesis explosiva, un terremoto, tampoco actúa con criterios de justicia. Pasa por un pueblo, lo despedaza y no se para a pensar si tenía o no tenía culpa o merecía un premio o un castigo las personas cuyas vidas ha arrasado. La justicia es una creación humana, pero es una creación humana que precisamente el hombre se ha dado a sí mismo para evitar salir o para evitar caer en la ley de la selva, para garantizar la convivencia entre las personas. Si nosotros dejamos de creer en criterios universales como es el de la justicia, hay otros, pero por ejemplo el de la justicia, dejamos de creer en la viabilidad del ser humano como especie. Por tanto, tengo que creer en la justicia como valor universal y por ende yo tengo que creer en la justicia como institución en un momento concreto, en una sociedad concreta. Por ejemplo, en la justicia a día de hoy en España. No me queda más remedio que creer en ella por esas mismas razones. Sí que es verdad que todos los días se despierta uno con noticias y con conocimiento de actuaciones judiciales que te quitan las ganas de creer en la justicia. Eso es verdad. Vale, ahí lo dejamos. Vale. ¿Su mejor cualidad o tu mejor cualidad? Mi mejor cualidad, pues hombre, a lo mejor no soy yo la persona más indicada para decirla, pero... Sé honesto. Pues yo creo que la intuición. A mí la intuición me ha llevado a resolver muchos problemas que con el análisis racional no hubiera resuelto. ¿Y tu mayor defecto? Pues lo mismo te digo. Yo diría que la procrastinación, se dice así, ¿no? Sí. Sí. Toda mi vida me ha perseguido Dejar la para después. Sí. Ese refrán de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, yo lo aplico al revés. O sea, si lo puedo hacer mañana, lo dejo hoy. ¿Serías capaz de decirme una frase que te defina? Que me defina, una frase que me defina a mí. Sí. Pues creo que soy una persona intuitiva, una persona generosa y una persona que trata de pulir en todo momento los múltiples defectos que creo que tiene. ¿Tiene mal humor, Javier Rojo? Yo creo que no, yo creo que tengo un mal humor cuando toca, bueno. y en términos generales no. Vale. Una frase ya me has dicho, ¿hay algo que nunca confesarías, Javier? Algo que no confesaría, es que claro, depende. Una cosa es si tengo algo inconfesable, que yo creo que no, o si tengo cosas que no me gustaría confesar, pues yo creo que como todo el mundo hay cosas que prefieres no confesar y por eso no te las voy a confesar, claro. Claro, no esperaba menos. Bueno, ¿cuál es tu paisaje? Mi paisaje, yo no soy una persona de valles, de montañas, de ríos azules, etc. Mi paisaje es estar en un cerro de la campiña segoviana y poder ver a los dos lados una extensión de campos de cultivo hasta donde se pierda la vista, solo roto a lo mejor por un rebaño de ovejas o por un pinar al fondo, que es precisamente el paisaje de mi pueblo. Has hablado de animales, yo te iba a preguntar, ¿tu animal cuál sería? El perro. El perro. ¿Tienes perro? He tenido perro, ahora tengo dos perritos, he tenido un perro, luego tuve una perrita, ahora tengo una perrita que es de mi hija y otro perro que es de mi otra hija, pero es como si fueran míos. Vale. ¿Tus aficiones cuáles son? Y luego te voy a pedir que me digas cuál es el último libro que has leído o en el que estás ahora. Vale. Mis aficiones, pues la lectura. Te diría la literatura, pero no, es la lectura.
La literatura a lo mejor englobaría tanto leer como escribir. A mí escribir no me gusta y además me estresa. Me gusta mucho leer, leo casi te diría que compulsivamente, y también me gusta mucho la música, me gusta mucho el deporte y circunstancialmente el cine. ¿Te ha gustado la cabecera que hemos hecho para ti? Me ha gustado mucho, sí, bueno, que me ha gustado. Sí. Vale, vale. ¿Qué tal duermes? A ver, si la pregunta, supongo que no me la preguntas como médico, sino en el sentido de si las preocupaciones y los problemas me quitan el sueño, no me lo quitan. Vale. Raro es el día que en estos últimos años yo no me he acostado con una preocupación o con un problema sin resolver. Te diría que yo me he dormido inmediatamente y a la mañana siguiente lo primero que me ha venido a la mente es el mismo problema, la misma preocupación, pero siempre me han respetado el paréntesis del sueño, es una suerte. Sin tener que tomarte nada ni hacer ningún sortilegio. No, sin sortilegios. Vale. ¿Por quién o qué sacrificarías algo muy importante? Pues por mi familia, indudablemente sacrificaría lo que fuera todo. Lo más importante que es la vida, pues eso, mi familia. Mi mujer, ahora, mis hijas y mis nietos. Vamos a hablar de la juventud. Defínemela en una frase. La juventud. Pues la juventud, a ver, no soy partidario de las definiciones, porque claro, te dejas todo. Claro. Pero bueno, sería un periodo de la vida en el que uno camina creyendo que el futuro está muy lejos y hace ese camino cargado de proyectos y libre de recuerdos. La vejez. Por lo contrario, el periodo de la vida en el que uno cree que el futuro ya ha llegado y camina cargado de recuerdos y libre de proyectos. ¿Y esa fase intermedia que es la vida? O sea, desde sí, que es la vida, que dejamos la juventud, todavía no estamos en la vejez, como lo que nos queda. Tampoco sabemos cuándo acaba la juventud y cuándo empieza la vejez, porque no lo sabemos, porque cada vez se es más joven más tiempo y cada vez se es viejo más tiempo también. En cualquiera de los casos, esa fase sería la fase de consolidación, la fase en la que se consolidan todos esos proyectos que tenías de joven, se consolidan los que has logrado cumplir, debes de asumir las responsabilidades y obligaciones que se derivan de los mismos, y la definiría también como la fase o la época de las crisis, la época en la que se produce la colisión entre lo pasado, que siempre lo consideramos un tiempo más fácil porque ya lo hemos vivido y no lo tenemos que resolver, y el futuro, que nos produce incertidumbre y temor. Por ello creo que se producen todas esas crisis de los 40, de los 50, etcétera. Estamos hablando con Javier Rojo, ha sido el fiscal jefe provincial hasta hace muy poquito tiempo aquí en Ávila, y estamos de tú a tú en primer plano, que es nuestro estreno, una nueva sección. Ahora vamos a una cuestión de feedback, porque te voy a hacer preguntas sobre una palabra y tú me respondes con la primera. Como los psiquiatras, ¿no? Exacto. Vale. ¿Te parece bien? Sí, bien. Bueno, pues si yo te digo libertad. Responsabilidad. Futuro. Incertidumbre. Empatía. Humanidad. Institución. Fiscal. Trinchera. Inmovilismo. Rojo. Pasión. Defensa. Respeto. Política. Necesidad. Casa. Hogar. Bueno, ¿dónde te gustaría estar, Javier Rojo, ahora mismo, que no fuera aquí en este plató con luces atenuadas? Vale, en principio yo te diría, Ana, que a mí lo que me gusta no es tanto estar en un sitio o estar en otro, sino estar con determinadas personas. Yo me encuentro a gusto en cualquier lugar siempre que esté acompañado de las personas indicadas. Pero como lo que me estás preguntando es por un sitio concreto, material... No, no necesariamente, pero bueno, venga, a mí dime un yo sitio. estaría a gusto en cualquier parte, y más a gusto todavía, porque mira, yo hace 25 años estuve en Fuerteventura, en unas vacaciones, y vine de esa isla obsesionado, incluso en bromas decía muchas veces que me iba a hacer majorero, que me iba a coger un rebaño de cabras y me iba a ir a vivir a Fuerteventura porque me gustó muchísimo. Entonces, suponiendo que después de 25 años eso no se haya convertido en un parque temático, que creo que es mucho suponer, pues el lugar que me gustaría sería estar dando un paseo por la playa o por una de las playas de Costa Calma en Fuerteventura, siempre y cuando fuese acompañado de esas personas a las que antes te he hecho referencia.
Este personaje, esta persona es Javier Rojo, es nuestro primer invitado en ese primer plano que una vez al mes nos va a acompañar hoy en 8 Magazine Ávila. Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, que vaya muy bien la vida. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues así despedimos nuestro programa de hoy y de esta semana también. Ya saben que tenemos una nueva cita la próxima semana, el martes próximo serán otros contenidos los que compartamos con ustedes, otros asuntos, y esperamos encontrarles ahí al otro lado, donde quiera que se encuentren. Ustedes sí nos han elegido, ojalá sí, en ese periodo, en ese ratito de sus vidas, lo cual nos haría muy felices. Hasta entonces les voy a decir lo que siempre les digo para terminar, pero no se lo digo en vano, es verdad, cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Adiós.